Hay personas tan aferradas a la vida, con tantas ganas de vivir, que llegan a hacer cosas increíbles. Cada puesto de este vídeo es una historia de cómo los límites son mucho más altos de lo que creemos, cómo en condiciones extremas hacemos cosas que eran impensables, mostramos una resistencia que creíamos que no teníamos y una fortaleza mental de acero. Aquí veremos esas historias, esas personas que no estaban dispuestas a morir y aguantaron de alguna forma u otra. Número 6. Julian Köpke. Era 1971. Julian, de por aquel entonces 17 años, estaba con su madre sobrevolando el Amazonas peruano. La mala suerte hizo que se pusiera a llover de tal manera que apenas podían ver el paisaje, y si eso hubiera sido lo más preocupante habría sido un alivio, pero cuando creían que las cosas no podían empeorar, comenzaron a caer rayos. El avión comenzó a desestabilizarse, los pasajeros asustados gritaban y lloraban y con razón, el avión se estaba cayendo. Julian le mostró una luz brillante a su madre que salía del motor, y ella únicamente le dijo: "Eso es el final, todo ha terminado". Y tenía razón para todos los pasajeros, menos para su hija. De alguna manera, Julian recuerda que después de los gritos, el sonido del motor y el avión despedazándose en mitad del aire, terminó en mitad de la selva, viva. Tenía un ligamento de la rodilla roto, una clavícula rota, cortes profundos por todas partes, pero no lo suficientemente graves como para matarla. Durante un par de días estuvo buscando a los demás, pero por lo que podía saber todos habían muerto, así que lo único que le restaba era salir de allí, que suena más fácil de lo que fue. Se encontraba en mitad de la selva, malherida y sola. Durante días estuvo siguiendo un arroyo con la esperanza de dar con un río. Se acordaba de que su padre le dio ese consejo en caso de querer orientarse, y ahora le iba a ser útil. El consejo no se lo dio porque sí. Resulta que sus padres eran biólogos y se instalaron en la selva peruana durante un tiempo, siendo ella una cría, de ahí que le dijera eso. El caso es que tardó 9 días en encontrarlo y en tener la suerte de que cerca del río, por un sendero, había una cabaña que estaba en uso. En ese momento estaba vacía, pero sabía que tarde o temprano vendría alguien, así que se metió dentro, se limpió las heridas y esperó. Al día siguiente por fin la encontraron y se la llevaron al hospital. La odisea de caminar a través del Amazonas durante 9 días no parece mucho dicho así, pero hay que tener en cuenta que cualquier cosa podría haberla matado. Serpientes, cocodrilos o hasta la fruta de los árboles, que por suerte sabía, también gracias a sus padres, que era venenosa. Para que veas, ella pensó que era la única que logró salir con vida del avión, pero 12 pasajeros más y el piloto también llegaron con vida a tierra. Sin embargo, ninguno de los 13 salió del Amazonas con vida, todos muertos por distintos motivos. Su madre formaba parte de esos 13, pero llegó al suelo tan malherida que no podía moverse ni gritar. Pasó varios días allí tirada hasta que murió. Espero que no tuvieras que viajar en avión pronto. No quisiera que te acordaras de esta historia vívidamente durante el vuelo. Número 5. Eric Lemarque. Aún cuesta creer cómo pudo salir Eric Lemarque de su infierno personalizado, del que le dejó sin ambas piernas y marcado para siempre. Eric, un exjugador de hockey profesional, al retirarse y empezar una rutina menos emocionante que la competición, encontró en el snowboarding una motivación, un hobby en el que podía centrarse, un hobby que casi le mata. Un día en la montaña, haciendo snow como de costumbre, vio que los de seguridad estaban despejando las pistas porque se acercaba una tormenta. Eric, adicto a la adrenalina, lo ignoró y pensó que le daría tiempo a hacer un último descenso, una decisión muy mala como pudo comprobar enseguida. En mitad de la bajada la niebla le bloqueaba la visión y sencillamente se perdió. Recorrió un camino largo a ciegas para terminar en un lugar que ahora no reconocía, donde nadie le oía y no sabía cómo volver. De hecho, no sabía cómo salir fuera la dirección que fuera. Su primera idea fue quedarse esperando y con suerte podrían encontrarle, pero viendo que el frío terminaría por matarle antes, cambió el plan. Empezó a caminar montaña abajo, bebía un poco de agua en un río pero con la mala suerte de caerse en él, lo que combinado con el frío que hacía no era lo mejor que podía pasarle. Al día siguiente sus pies estaban ennegrecidos, se estaban congelando, pero aún con esas, siguió caminando sin tener claro a dónde iba. Cada día era una lucha por aguantar, por seguir adelante. Así durante 5 días, al sexto encontró una pequeña cueva y durmió. Sabía que estaba llegando al límite porque lo único que le apetecía era dormir, y si dormía durante mucho tiempo se congelaría. Al final le encontraron al cabo de 7 días, cubierto de nieve, apenas consciente y casi sin poder moverse. Eric sobrevivió, pero hacer aquella última bajada le costó ambas piernas. Número 4. Aron Ralston. Esta historia seguramente os suene, es la que se tomó como inspiración para hacer la película 127 horas. Aron Ralston es este hombre, un montañista que tuvo la feliz idea de ir a dar un paseo a uno de los cañones de Utah, solo y sin avisar a nadie. Y sin nadie que te eche de menos, no saldrán a buscarte si ocurre algo, que es lo que le pasó a él. En mitad de ese paseo por los cañones, Aron se cayó en una brecha, acompañado por una roca que no solo le aplastó la mano contra la pared, sino que lo aprisionó. Ni empujando, ni tirando, ni intentando levantar la roca de 90 kilos, no había forma de salir de esa situación. Los primeros
primeros 2 días trató de pensar que aún existía la posibilidad de que le encontraran, que pasara algún montañista o alguien y le viera, pero se había alejado demasiado y esperar no servía para nada, nadie lo encontraría. El tercero y el cuarto seguía siendo una lucha de aguante, racionar la comida y el agua hasta que se terminaron, ya no le quedaba nada, si no moría de hipotermia, moriría de alguna infección. A las últimas horas ya se rindió, pensó en el suicidio, en desangrarse, pero mientras pensaba eso, le venía otra idea a la cabeza: cortarse el brazo. Para ello primero se rompió los huesos, se hizo un torniquete y con una navaja pequeñísima se cortó la carne. Ya una vez fuera salió de la brecha, caminó 12 kilómetros y lo encontraron. Como dije antes, si la historia te interesa, la película 127 horas te gustará, es bastante fiel a cómo pasó. A día de hoy se dedica a dar conferencias motivacionales, a escribir libros y a escalar. Gracias a la prótesis con forma de pico puede seguir haciéndolo. Número 3. Douglas Mawson. Fue hace más de 100 años cuando Douglas Mawson experimentó los límites de su cuerpo y su mente. En 1912 en la Antártida, Mawson salió con un grupo de exploradores y con todo el equipo, incluyendo 12 perros y trineos. 90 días después, regresó solo y con la imagen que trae una persona que ha sufrido 1000 miserias. La expedición tenía como objetivo explorar y mapear la zona. Mawson contó cómo los ánimos de sus 2 compañeros, que al principio estaban llenos de energía, se decayeron a las pocas semanas, pero eso no era lo peor. Durante el viaje de regreso fue pasando desgracia tras desgracia. Primero Ninis, uno de los 2 compañeros, cruzó sin darse cuenta una zona agrietada, muriendo irremediablemente en la caída, junto con sus 6 perros y gran parte de la comida que tenían. Sin esa comida, Mawson y su compañero tuvieron que alimentarse de los perros que quedaban, pero aquello trajo algo peor. Haber comido demasiado hígado de perro los enfermó, pero Mawson aún se sostenía, mientras que el otro ya apenas podía pensar con claridad. Y no tardó mucho en morir. Ahora estaba solo, habiendo visto morir a sus 2 compañeros y sin comida. En esa condición tan apetecible, aún tenía que recorrer 160 kilómetros. Finalmente, después de mucho sufrimiento, lo logró, aunque cuando llegó a la base aún tenía que permanecer 1 año en la Antártida. Pero lo había logrado. Número 2. Steven Callahan. Veamos, de momento hemos tenido una niña en el Amazonas, un exdeportista en la montaña, un geólogo en la Antártida y ahora solo nos falta el mar, y para ello tenemos a Steven Callahan, el hombre que estuvo más de 2 meses a la deriva. Un hombre que desde los 20 años ha estado en el mar, un apasionado de los barcos, diseñarlos y construirlos. A los 29 años iba a cumplir su sueño de navegar por primera vez a través del Atlántico. El viaje de ida fue perfecto y la primera semana del regreso a casa también, pero a partir de ahí se terminó su suerte. Cuenta que durante la noche algo golpeó su barco, no sabe si fue una ballena o un tiburón, pero lo que sí pudo saber es que había roto el casco y no paraba de entrar agua. El daño era demasiado grande y por la cantidad de agua que entraba se hundiría pronto. Eso ya era insalvable, lo único que podía hacer era buscar la balsa, buscar agua, comida, bengalas y demás y salir cuanto antes. Hay que remarcar que todo eso lo hizo con el barco lleno de agua. Se hundía, buscaba las cosas y regresaba. Hecho eso, había logrado salvar la vida, pero se encontraba a la deriva, en mitad de ninguna parte, y su única esperanza era que le encontrasen, y eso podía perfectamente no ocurrir nunca. Cada día se sentía como un castigo, pero siguió adelante. A las 2 semanas, Callahan se sentía aliviado porque pudo ver un barco a lo lejos, pero pese a que disparó las bengalas no le vieron. Y no fue el único, de vez en cuando veía barcos a lo lejos, pero ninguno de ellos le vieron a él. Entre barco y barco pasó un mes y su cuerpo ya se resentía, tenía hambre y sed constantemente, el agua salada le provocó llagas en la piel y le dolían los huesos por tener un espacio tan limitado. Después de 50 días ya no tenía esperanza, solo aguantar lo máximo posible, y si tenía que morir, que así fuese. Finalmente, toda la suerte que no había tenido hasta el momento la tuvo a los 76 días, cuando un barco pesquero por fin logró verle y rescatarle. Creo que lo peor de toda esta historia son los primeros barcos. Verlos, intentar hacer lo posible para que te vean pero que pasen de largo, tiene que quitar las esperanzas de golpe, y mucho más si ocurre varias veces como le pasó a él. Número 1. Beck Withers. Al igual que antes vimos con Aaron, Beck Withers también tiene su propia película llamada Everest. Quizá a mucha gente ya le suene. Es uno de los tantos casos de accidentes y muertes que ha dejado el Everest, más en aquella época que fue cuando se puso de moda y todo el mundo quería intentarlo. Withers es de los que tuvieron tanta mala suerte como buena suerte, porque si bien terminó con una mano amputada y casi también la otra, no murió. O sí, porque según su relato cuenta que murió durante 12 horas. Veamos, esto ocurrió en el año 1996. Una tormenta golpeó a un grupo de montañistas durante el descenso, dejándolos aislados, agotados, el suministro de oxígeno se terminó y la niebla provocó varias caídas al vacío. En total dejó 9 muertos, de los que se habría sumado Beck si no fuera porque regresó de la muerte, o mejor dicho, del coma hipotérmico. Sus compañeros le vieron tendido en el suelo casi cubierto de nieve y sin moverse. En aquel momento lo dieron por muerto porque era imposible que aguantara así. Tan seguros estaban que incluso se lo dijeron a los familiares. En este punto, no se sabe cómo, no se sabe por qué,
pero Beck se levantó y con el cuerpo congelado y prácticamente cegado por la niebla y la hinchazón de los ojos, bajó lentamente hasta el campamento. Los demás lo miraban con miedo, por un momento pensaron que era imposible y encontraban más lógico que fuera un fantasma. Después de esos primeros segundos que no sabían qué pensar, se lo llevaron al hospital. Fue ese momento, esa resurrección después de estar 12 horas tirado en la nieve, lo que hace que sea una historia increíble, y por ello hicieron la película. De nuevo, si te interesa conocer más la historia, la película es una buena forma de hacerlo. Es muy fiel a lo que pasó, ya que después de todo, Beck pudo contar toda la historia. O si prefieres, también tienes el libro que él mismo escribió, por si prefieres ver cómo lo cuenta con sus propias palabras. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.